buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, yo tengo intenciones de que más o menos en el práctico sobre la resolución de sistemas de numeración tenemos que hacer una resolución donde tenemos los números que están dados con coma. Lo que es importante en todo esto es cómo podemos hacer para resolverlos cuando tienen coma. Bueno, por ejemplo, si yo quiero pasar de un número decimal a un número que ya pueda ser binario, puede ser octal o puede llegar a ser hexadecimal, nosotros de acá tenemos que ver una cosa, que tanto la parte entera, es decir, cuando nosotros tenemos un número, qué sé yo, les voy a poner un número cualquiera, 15,25, lo coloco en decimal, ¿no es cierto? Entonces tengo el 15,25 decimal y lo quiero pasar a binario, ya sea binario, ya sea octal, ya sea hexadecimal. Bueno, lo que es la parte entera, la tengo que dividir por la base. Dividir por la base. Es decir, si yo tengo que lo voy a pasar a un número binario, lo tendré que dividir por 2. El 15 lo dividiré por 2 y más o menos ya sabemos cómo armamos el número. Ahora, la diferencia que me está quedando es multiplicarla por 2. Es decir, la diferencia, quiero decir, la parte decimal. ¿A qué me hago referencia con esto? Veamos, únicamente pasémoslo a binario, como para tener una idea. Entonces, 15 dividido 2 es 7, me sobra 1. Recuerden, ese es el importante. Lo divido al 7 por 2, será de 3, 3 por 2, 6, al 7 me queda 1. Vamos a dividir el 3 ya 2 y me va a quedar 1, 1 por 2, 2. El resto de 3 es 1. Entonces, mi número es la parte entera 1, 1, 1, 1, coma. Bien, entonces la parte entera quedamos que es este, 1, 1, 1, 1. Ahora, ¿cómo armamos la parte decimal? La parte decimal es 0,25. Entonces, a 0,25 lo voy a multiplicar por 2. 5 por 2 es 10, me llevo 1, 2 por 2 es 4 y 1 es 5. Y lo cual me va a quedar 0,50. Esta parte de 0 es la que me la llevo como decimal. ¿Bien? Lo que me queda lo multiplico por 2. Entonces, si nos damos cuenta, ese por 2 es en realidad 100 o 1. Bueno, y esta sería la parte decimal 1. Entonces, el 15,25 me va a representar el 1111,01. Esa sería, o sea, la parte entera es la que yo voy moviendo hacia allá. Entonces, si lo tengo que transformar a un sistema octal, tengo que dividir por la base la parte entera, entonces en lugar de dividirla por 2 lo va a hacer por 8 o por 16 en su defecto, que en este caso me va a quedar 0, porque en realidad me va a sobrar 15 si lo hacemos en el hexadecimal. Y la parte decimal la tenemos que multiplicar por la base, es decir, por 2 en este caso, por 8 si es el octal o por 16 si es el hexadecimal. Recuerden un poco cómo era la situación del hexadecimal. Otro detalle también importante como para ver esta situación es cuando pasamos un poco al revés, es decir, si queremos pasar de octal a binario, si pasamos de binario a decimal, de binario a, perdón, ¿qué estoy poniendo acá? Es de octal a decimal, siempre decimal, decimal, y el otro sería de hexadecimal a decimal. Bueno, para hacer esta situación lo que tenemos que hacer directamente es trabajar con potencias de acuerdo a la base que nosotros tenemos, de acuerdo a la base que uno tenga. Es decir, si el número es, no sé, quiero hacer algo cortito, pero 35,14, por decirles algo,
en octal, bueno, directamente ya saben que esta situación para pasarlo a la base sería 3 por 8 a la 2 más 5, no, perdón, 8 a la 1 más 5 por 8 a la 0 más 1 por 8 a la menos 1 más 4 por 8 a la menos 2. Entonces, la suma de todo esto les va a quedar el número correspondiente. O sea, habría que hacerlo. Acá es 3 por 8, 24. 24 más 5 más, y bueno, acá se nos empieza a complicar. Porque esto es 1 sobre 8, o sea que será 0,125 más, y bueno, y acá tendríamos que analizarlo también. Creo que me quedaría 1 sobre 32 más o menos, y no, sobre 32, no, sobre 16, y bueno, bueno, y acá nos va a quedar un número que en definitiva van a hacer la suma y van a obtenerla. Bien, eso sería para pasar de decimal, o sea, de octal a decimal, de binario a decimal, de hexadecimal a decimal. Ahora, si queremos pasar a lo mejor un número de binario, perdón, sí, bien digo, de octal a hexadecimal o de octal a binario o de octal a hexadecimal, ahí no se olviden que lo único que tenemos que hacer es, si es de octal, vamos tomando de a 3 bits para pasarlo, digamos, a binario. Si lo estamos en octal, lo paso a binario, o si está muy en binario, lo paso a octal. Bien, o sea que sería, pues, saber el 3, no sería esta la situación. Sí, es octal, o sea, el 3 en binario, ¿qué es lo que me representa? El 5 en binario, ¿cómo me va representando? Bueno, y ustedes ahí lo van resolviendo, y lo mismo hacen con la parte de decimal. ¿Qué otra cosa es la que me estaba quedando? Que de octal a hexadecimal, para pasarlo siempre se va a tener que pasar por binario y luego a hexadecimal o a la inversa. Recordando que trabajamos para la parte entera de una manera y para la parte decimal de la misma manera, pero tenemos que separarlas. Bien, eso sería todo.